Muy buenas noches con todos, bienvenidos, gracias por asistir. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar nuestra guía metodológica de evaluación, la cual está orientada en fortalecer los procesos de evaluación formativa en el aula, promoviendo un aprendizaje significativo en los estudiantes. Somos el grupo número 8. Este trabajo ha sido elaborado por los maestrantes Cedeño Tatiana, Espinosa Diana, Vargas Nora, Landeta Tania y mi persona Diana Guamán. Seguimos. Como introducción tenemos que la guía metodológica de evaluación se orienta en la forma sistemática, la valoración del aprendizaje integrando teoría y práctica. Promueve una evaluación formativa donde el estudiante participa activamente y construye aprendizajes significativos. Además, fomenta la reflexión docente y la mejora continua, articulando distintas áreas del conocimiento para lograr una educación integral, inclusiva y contextualizada. En esta guía metodológica nos permite organizar de manera clara cómo evaluar a los estudiantes, no solo el final, sino durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. También se enfoca en una evaluación formativa donde el estudiante participa activamente, reflexiona sobre lo que aprende y mejora continuamente. Seguimos. Aquí tenemos la guía de evaluación formativa. Aquí vamos a dar a conocer los aspectos más relevantes de esta propuesta, que está enfocada en el uso de técnicas e instrumentos de evaluación que permiten valorar de manera integral los aprendizajes. En esta presentación vamos a dar a conocer una guía de evaluación formativa que está aplicada en el área de ciencias naturales. Específicamente está con el tema los animales invertebrados. Antes de iniciar, es importante mencionar que dentro del proceso de evaluación utilizamos técnicas e instrumentos que nos permite recoger la información sobre el aprendizaje de nuestros estudiantes. Seguimos. Tenemos la importancia de la retroalimentación. Es parte fundamental del aprendizaje, nos permite identificar errores y mejorar. Debe ser clara y específica. Aquí en Stone nos explica que no solo se trata de calificar, sino también de guiar a nuestros estudiantes para que comprendan y puedan reconocer sus errores y fortalecer sus conocimientos. Seguimos. Evaluación formativa y dominios. Evaluación formativa. Se realiza durante todo el proceso. Permite mejorar continuamente dominios de aprendizaje. El cognitivo tenemos con el 40%, que es la comprensión de conceptos, el procedimental, que es el 40%, que es la aplicación y clasificación, el afectivo, el 20%, que son las actitudes y valores. Aquí se evalúa no solo lo que los estudiantes saben, sino también lo que hace y cómo actúa. Continuamos. Criterios de evaluación. Identifica características de los invertebrados, diferencia entre tipos, clasifica según sus características y participa con respeto e interés. En estos criterios nos permiten valorar el aprendizaje de los estudiantes de manera integral. Seguimos. Técnica e instrumento. Técnica. Exploración mediante preguntas. El instrumento vamos a aplicar una entrevista estructurada. La actividad son preguntas sobre definición, ejemplos y diferencias de los animales invertebrados, la comparación entre animales, la reflexión sobre su importancia. Aquí esta entrevista nos va a permitir conocer el nivel de comprensión de los estudiantes y cómo se aplica sus conocimientos. Continuamos.
Aquí tenemos la rúbrica de evaluación. Esta rúbrica nos permite evaluar de manera integral el aprendizaje del estudiante en tres aspectos fundamentales: el dominio cognitivo, que valora la comprensión de los animales invertebrados; el procedimental, que mide la capacidad de clasificar y aplicar el conocimiento; y el afectivo, que considera la participación, el interés y el respeto. Aquí tenemos que la retroalimentación es una parte, perdón, la rúbrica es una parte muy fundamental en donde nosotros vamos a ver el criterio de cada estudiante, identificar el nivel de logro del estudiante y también orientar la retroalimentación. Así nosotros como docentes promovemos una evaluación formativa que no solo se califica, sino que también seguimos como una guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje, perdón, en los estudiantes. Continuamos. Tenemos la retroalimentación y cierre. Esta retroalimentación refuerza lo positivo, corrige errores, orienta la mejora y debe ser equilibrada. Aquí la retroalimentación es una parte muy fundamental del aprendizaje, ya que nos permite reconocer los logros de los estudiantes, corregir sus errores y también poderles guiar para una mejora. Debe ser equilibrada, es decir, destacar lo positivo sin dejar de orientar en lo que puede fortalecer. De esta manera nosotros logramos que el estudiante se sienta motivado y comprometido con su proceso de aprendizaje. Como conclusión, tenemos que la evaluación formativa mejora el aprendizaje y que permite que el estudiante sea protagonista de su propio aprendizaje. A continuación, mi compañera. Gracias. Dentro de la guía de evaluación, como docentes, somos conscientes que la evaluación es una herramienta pedagógica que establece criterios específicos junto con puntajes para evaluar los aprendizajes de nuestros estudiantes. En esta ocasión citamos a Sánchez y Martínez del 2020, que afirma que la evaluación debe contribuir el aprendizaje y no solo su medición de nuestros estudiantes, lo cual tiene 5 pasos. Como primer punto tenemos la integralidad y reflexión. Debemos ser conscientes de que damos un acompañamiento didáctico a nuestros estudiantes. Como segundo paso es la variedad de instrumentos, tales como videos, arte digital, ensayos, proyectos en grupo y autoevaluación. Como tercero, la flexibilidad y adaptabilidad. Debemos ajustar materiales del entorno y reciclados dentro de cualquiera de nuestras asignaturas. Como cuarto punto, la conexión con el entorno, que trabajamos con proyectos, retos, debates, dentro o fuera del aula. También consideramos la planificación didáctica, que es paso a paso de nuestros estudiantes. ¿Qué debemos considerar en la guía de evaluación? Somos conscientes que la evaluación es formativa, participativa e integral. Además, debe contribuir el proceso más el resultado final que obtendrán dentro de las actividades, los cuales promueve a su creatividad, a su trabajo colaborativo entre pares y tomando conciencia ambiental de su entorno. Para esta guía nosotros hemos tomado la evaluación mediante una técnica de exploración a través de entrevista, y nuestro instrumento de evaluación será una entrevista no estructurada, la cual se realizará de manera cualitativa, flexible y centrada en el proceso de nuestros estudiantes. Dentro de nuestra guía de evaluación en el área de ECA hemos tomado el tema creación y exploración sonora con materiales reciclados, tomados del currículum del Ministerio de Educación, La destreza con su código, que es transformar materiales naturales y objetos de desecho en instrumentos musicales a partir de un proceso de experimentación, diseño y planificación. Nuestra técnica e instrumento. La técnica es la exploración a través de preguntas, y nuestro instrumento para verificar será una entrevista no estructurada.
la cual dentro de nuestra actividad nos va a permitir ver la creación de un instrumento musical utilizando materiales reciclados, que nos permitirá valorar la comprensión del proceso, la creatividad y la capacidad de expresión de cada uno de nuestros estudiantes, el cual tiene un propósito que es definir los dominios de aprendizaje y sus porcentajes, que es en el nivel cognitivo con un 30% para ver la comprensión del tema, si los niños captaron, si interiorizaron lo que deben realizar. Lo procedimental, que es el 40% del proceso de la elaboración de los materiales que van a aplicar. Y en lo afectivo será un 30% que veremos la reflexión y las emociones, es decir, el producto final. Para preparar las preguntas orientadoras, aunque sabemos muy bien que esta guía es una entrevista no estructurada, debemos tomar en cuenta ciertas preguntas guías. Primero debemos preparar las preguntas a realizar, se realizará de forma individual. Debemos generar un ambiente de confianza, permitir a nuestros estudiantes de expresarse libremente y como docentes podemos repreguntar para profundizar el tema. Preguntas tales como: ¿qué materiales utilizó en su instrumento? ¿Qué sonidos descubrió? ¿Cómo cree que se produce el sonido en su instrumento? ¿O cómo hizo su instrumento? ¿Qué parte fue más difícil? ¿Qué cambio hizo mientras lo construía? Y por último, ¿qué aprendió al trabajar con materiales reciclados? ¿Cómo se sintió creando su instrumento? ¿Qué es lo que más le gusta de su creación? Son preguntas guías que nos van a ayudar dentro de nuestra rúbrica. La guía de preguntas en la entrevista debemos ser claros como docentes a dar las instrucciones, en las cuales es: escúchate atentamente cada pregunta y responda de manera reflexiva, según su experiencia en la construcción de su instrumento con materiales reciclados. Tenemos un modelo de cómo vamos a hacer nuestras preguntas, recordando el nivel, el tipo y la pregunta para cada uno de nuestros estudiantes, el cual veremos lo cognitivo, procedimental y lo afectivo. Durante la entrevista debemos recoger información, tales como claridad en la expresión, coherencia de ideas, nivel de comprensión, creatividad y reflexión. Recordemos que nuestra rúbrica es flexible. El instrumento, debido a que es una entrevista no estructurada, se sugiere más no necesario usar una lista de cotejo, una escala cualitativa o una rúbrica flexible, la cual debe ir nombre del estudiante, la fecha, el dominio indicador cognitivo, procedimental, afectivo, el nivel que vamos a evaluar, el nivel alto, medio o bajo. Por último tenemos la autoevaluación, que nos permite reflexionar y contestar preguntas de cada uno de los estudiantes. Ellos van a interiorizar diciendo: participé activamente en el trabajo, fui creativo al elaborar mi instrumento, cuidé de los materiales reciclados. Y dentro de nuestra retroalimentación, que es la clave de crecimiento integral, vamos a proporcionar información sobre el desempeño del estudiante con aspectos positivos, destacando 100% sus logros, aspectos a mejorar, los detalles de su proceso, y las recomendaciones deben ser recomendaciones prácticas, experimentales, vivenciales de nuestros estudiantes. En síntesis, se evalúa como docentes escuchando, interpretando y valorando las respuestas de cada uno de nuestros estudiantes, no con respuestas correctas o incorrectas, sino considerando la capacidad, la calidad de su pensamiento, su creatividad, su expresión y proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias. A continuación, mi compañera. Muy buenas noches con todos. A continuación, les voy a presentar la guía de observación. ¿Qué es la guía de observación? Es un instrumento de evaluación cualitativa que orienta la observación y permite registrar de manera sistemática y estructurada aprendizajes, comportamientos, habilidades, actitudes o hechos específicos.
Seguimos. La guía de observación tiene características importantes como es planificada y estructurada. Esto quiere decir que posee un formato predefinido con indicadores, ítems o preguntas clave que establecen qué observar antes de iniciar. Tenemos el enfoque cualitativo. Se centra en la descripción detallada de los desempeños, actitudes e interacciones. Asimismo, es flexible, permite ajustes según el contexto del aula o la situación observada. Registra procesos. Es ideal para observar el desarrollo de actividades, productos o el comportamiento de los alumnos. Tiene una estructura técnica. Incluye datos de identificación como es alumno docente, propósitos de la observación, los indicadores o aspectos a observar y una sección de observaciones o comentarios finales. Y el último, herramientas de retroalimentación, que facilita el diálogo, la autoevaluación y la coevaluación, permitiendo identificar áreas de mejora, no solo una calificación. Seguimos. Ya, en la guía de observación vamos a tomar como ejemplo el área de estudios sociales, el tema general, la interculturalidad, y tenemos la destreza que la hemos obtenido del currículo, que es reconocer y apreciar la diversidad de la población ecuatoriana a partir de la observación y el análisis de su ubicación geográfica, alimentación, forma de vestir, costumbres, fiestas, etcétera. Seguimos. Ya, la técnica, el instrumento. La técnica es la observación y el instrumento es la guía de observación. Para realizar la actividad que va a ser evaluada con la guía de observación, vamos a realizar con el tema Expo Culturas, un viaje por la diversidad. La actividad que se va a evaluar, los estudiantes deben investigar una cultura ecuatoriana, elaborarán una presentación creativa, carteles, dramatización, vestimenta, música y comida representativa. Luego van a exponer su trabajo ante la clase, promoviendo el respeto y la valoración de la diversidad cultural. ¿Cuál es el propósito? Que los estudiantes comprendan, valoren y respeten la diversidad cultural, desarrollando competencias sociales que favorezcan la convivencia armónica en una sociedad intercultural. Seguimos. Ya. Los niveles de logro en la guía de observación se le va a evaluar con siempre, casi siempre, a veces y nunca. Seguimos. Ya. Aquí tenemos el ejemplo de la guía de observación, en lo cual nosotros como docentes vamos a través de la observación que vamos a realizar a los estudiantes, vamos a marcar con una X los criterios que el estudiante demostró en las actividades. Seguimos. Ya. Luego de realizar la observación en la guía de observación a los estudiantes de las actividades antes mencionadas, es muy importante realizar autoevaluación y la retroalimentación. En la autoevaluación es muy importante que los estudiantes reflexionen y contesten preguntas relacionadas con las actividades. Por ejemplo, en la participación en la actividad, ellos pueden preguntarse, ¿participé activamente en la actividad intercultural? Con respecto de opiniones y culturas, pueden preguntarse, ¿respeté las opiniones y culturas de mis compañeros? Y comprensión del tema, preguntarse, ¿comprendí la importancia de la interculturalidad? Y asimismo, realizar retroalimentación es muy importante a los estudiantes, proporcionar información sobre el desempeño del estudiante. Lo podemos realizar en tres aspectos: aspectos positivos, aspectos a mejorar y sugerencias. En los aspectos positivos, nosotros podemos evidenciar la participación activa del estudiante. Cuánto participó en los trabajos, en las exposiciones. Asimismo, aspectos a mejorar. Nosotros podemos ver qué estudiantes tienen la necesidad de reforzar sus exposiciones y profundizar en los conceptos. Y las sugerencias, es importante fomentar los espacios de diálogo intercultural y prácticas colaborativas para fortalecer el aprendizaje en los estudiantes. Como podemos ver,
La guía de observación facilita la recolección de datos sin distorsiones, siendo un instrumento clave en el ámbito educativo. Muchas gracias por su atención. ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. En mi caso, yo voy a hablar es del área de matemática, en el cual voy a trabajar sobre lo que son las figuras geométricas regulares. Como mi compañera mencionaba anteriormente, se obtuvo lo que es la destreza del currículum desagregada, ya que nosotros estamos trabajando para sexto grado. Síguelo. Pero antes de esto, hay que recalcar la importancia de esto de lo que es la retroalimentación, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Que la retroalimentación debe ser descriptiva y enfocada en el proceso de la construcción o la clasificación. Nosotros como docentes debemos plantear siempre preguntas que lleven a nuestros estudiantes antes de un tema a la reflexión, ¿sí? Dentro de esto, también el uso de las herramientas es muy importante, ¿sí? Dinámicas, materiales de manipulación, potencia el impacto de la retroalimentación al interactuar principalmente con los chicos con el uso de las TICs. Facilita la corrección autónoma. Sigue, por favor. Pásale. Dentro de esta importancia de la retroalimentación, para nuestros estudiantes, sí, para un mejor aprendizaje, tenemos 5 puntos muy importantes. El primero es mejora el rendimiento académico. ¿Cómo mejora el rendimiento académico? Identificando primero las fortalezas y sus debilidades de cada uno de nuestros estudiantes. Y a su vez, nosotros tenemos que hacer en su debido tiempo las correcciones de los errores, ¿sí? También dentro de esto del aprendizaje promueve la metacognición, fomenta la reflexión, la autoevaluación y el proceso. Como tercer punto tenemos que desarrolla habilidades y competencias. Aquí los chicos refuerzan el conocimiento, estimulan la práctica efectiva. Como cuarto punto tenemos es para tener estudiantes excelentes, aumenta la motivación y el compromiso. ¿Cómo es esto? Señala es el progreso, fomenta la confianza de los chicos y obviamente sentirse ellos valorados. Y por último punto, tenemos que fortalece la relación docente y estudiante. Es muy importante para nosotros como docentes tener es un diálogo, pero es un diálogo constructivo para nuestros chicos. Tener confianza y apoyo mutuamente para poder a su vez nosotros guiar o una guía personalizada. ¿Sí? Recuerden que la retroalimentación es una clave para un crecimiento integral y éxito educativo. Pásale, Tania. A continuación, yo les voy a presentar un modelo de una forma de evaluar que se llama escala de estimación, ¿ya? Aquí más o menos para poder comprender qué es esto de la escala de estimación, ¿sí? O también como escala de apreciación, es un instrumento de evaluación que permite medir una frecuencia o la frecuencia de intensidad o calidad de un desempeño mediante una escala graduada. Como ustedes pueden observar aquí en este ejemplo, ¿sí? Se le va a tomar al estudiante con el tema de la clasificación y propiedades de las figuras geométricas mediante oral. Sí, es una exposición oral donde nosotros tenemos que tener esta guía, esta escala de estimación, donde al estudiante se le va, es con el puntaje más alto, con 4, que va a ser siempre. Tenemos frecuentemente con puntaje 3, ocasionalmente 2, y nunca se le puede poner a un estudiante 0, ¿no? Que obviamente en este caso sería el puntaje minutario, sería con 1 que nunca, ¿no? Aquí tenemos dentro de los criterios de evaluación lo que les vamos a evaluar a los chicos, ya sea poniéndoles un visto o una X, de acuerdo al nivel de mejora o el desempeño del niño, ¿no? Tenemos aquí lo que es, en este caso, de las figuras geométricas, que si es que el niño identifica o reconoce correctamente los nombres de las figuras geométricas. También tenemos si es que los chicos
dentro de las propiedades, si es que ellos explican el número de lados, de vértices y ángulos de las figuras geométricas. De igual manera, si es que ellos pueden diferenciar o distinguir entre una figura plana y un cuerpo geométrico. También tenemos lo que es el material visual, si es que ellos usan recursos claros para apoyar su explicación. Y finalmente, si es que ellos tienen un dominio del tema, donde ellos responden a preguntas con seguridad y claridad. Obviamente, todos estos criterios nosotros tenemos que evaluar y al final nosotros vamos a calificar para obtener es un puntaje. Y si es que se lo amerita, al estudiante se le colocaría es una observación. ¿Y por qué no? Al estudiante que tal vez cumplió con todos los criterios, ponerle una felicitación, que también es muy importante para cada uno de ellos. ¿Sí? Se van a sentir muy motivados y muchísimas gracias por su atención. Muy buenas noches con todos. Vamos a continuar con la exposición. Tenemos la técnica de observación de actividades con el instrumento de evaluación referente a la lista de cotejo. Sin antes mencionar que la observación para los docentes constituye una técnica fundamental que facilita la valoración integral del aprendizaje y mejora la toma de decisiones pedagógicas dentro del aula en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Continuamos. La destreza que vamos a trabajar en este momento es la destreza con criterio de desempeño, que es escribir textos instructivos organizados relativos al ser, objeto, lugar o hecho e integrarles en las producciones escritas. En esta ocasión se ha desagregado la destreza porque estamos trabajando con estudiantes de sexto de básica. Dentro de esta destreza vamos a trabajar tres dominios: el cognitivo, el procedimental y el afectivo. Dentro del dominio cognitivo tenemos un 30% para ser evaluado y en el cual se refiere a los conocimientos que el estudiante adquiere sobre la escritura de los textos instructivos. El dominio procedimental, a un 50%, hace referencia a la capacidad del estudiante para aplicar lo aprendido en la producción de textos. Y en el dominio afectivo, un 20%, que está relacionado a las actitudes y valores del estudiante durante el proceso de aprendizaje. Continuamos. El instrumento que vamos a trabajar en el área de lengua y literatura en base a los textos instructivos tenemos que es la lista de cotejo. La lista de cotejo es un instrumento que facilita la verificación de la presencia o ausencia de conductas y desempeños apoyando en la observación objetiva. La lista de cotejo constituye una herramienta eficaz para evaluar procesos de aprendizaje, promoviendo la autonomía y la mejora continua del estudiante. Para los docentes, recordemos que la lista de cotejo, al ser un instrumento que se utiliza mediante la observación, nos permite evaluar a los estudiantes de manera grupal, observar todas las características, todo el trabajo, todas las habilidades y destrezas que el estudiante desempeña. Dentro de nuestra lista de cotejo vamos a ubicar la nómina de estudiantes porque cada uno de ellos va a ser evaluado. Tenemos indicadores de evaluación dentro de la lista, de los cuales voy a nombrar uno de cada dominio: el cognitivo, procedimental y afectivo. Dentro del dominio cognitivo, uno de los indicadores a ser evaluado es que reconoce la estructura de un texto instructivo. Dentro del dominio procedimental, elabora un título claro y relacionado con la actividad. Y dentro del dominio afectivo, muestra creatividad en el diseño del instructivo, del texto instructivo. Entonces, como podemos observar, tenemos 10 indicadores, los cuales tienen un puntaje de 1 para que al final el estudiante reúna una nota total de 10 puntos, al cual va a ser evaluado y será su nota final luego de ser aplicado. Continuamos. Los criterios de evaluación. Dentro de los dominios tenemos diferentes criterios para evaluar. En el cognitivo, que está relacionado con lo que el niño aprendió, comprende las características del texto instructivo, identifica adecuadamente los elementos que pueden ser integrados en un texto instructivo. Dentro del dominio procedimental, que es cuando el estudiante aplica lo aprendido, es que organiza las ideas de manera lógica y estructurada en sus instrucciones.
Produce textos instructivos claros, coherentes y con detalles relevantes. Y en el dominio afectivo, que es la parte afectiva, cómo el estudiante se siente dentro de la actividad, dentro de la hora clase, es que demuestra interés y creatividad en la producción de textos instructivos, participa activamente en las actividades de escritura y mantiene una actitud abierta hacia la mejora de sus trabajos. Continúa. Dentro de la metodología, nosotros hemos utilizado una metodología de aprendizaje basado en la práctica. Aprender haciendo. Recordemos que los estudiantes o la mayoría de estudiantes tienen un aprendizaje kinestésico. Entonces, en este momento aprovechamos este aprendizaje y es cuando ellos practican lo aprendido. Tenemos un aprendizaje colaborativo. Aquí hay un intercambio de ideas y coevaluación entre los compañeros, porque esta actividad puede ser realizada de manera grupal. Y el uso de herramientas digitales. Aquí tenemos el empleo de Canva para diseñar textos instructivos creativos. Gracias por su atención. Tal vez tienen alguna pregunta o si está claro, si observaron las formas de evaluar a los chicos, los tipos de evaluaciones, rúbricas. ¿Alguna Agradecemos la pregunta, por favor? participación de cada uno de ustedes. Gracias por su apoyo en nuestro proyecto, rumbo con nuestro objetivo claro, que es sacar nuestra maestría en educación básica. Voy a cerrar esta grabación.